le pedimos al doctor Alejandro Villagómez, profesor investigador del CIDE, que escuchara esta información, que es la última, para hablar de este tema con Alejandro. Alejandro, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a tu público. ¿Ya regresaron de vacaciones allá en el CIDE o no? Ya, pues ya estamos de nuevo trabajándole duro. Bueno, oye Alejandro, a ver, junto con lo que escuchamos ahorita, junto con esto de que el gobierno de la ciudad propone un aumento al mínimo, junto con que el 13% de la población es quien lo recibe, junto con la consulta que quiere hacer el PAN, a ver, todo esto, ¿a qué te cae todo esto, mi querido Alejandro? Bueno, mira, el tema es relevante, el tema, y qué bueno que se saca a discusión, es muy importante. Y no es nuevo, el problema de los salarios mínimos ha venido de repente sacándose, convenciona y se apaga y se vuelve a salir, y no es una cosa de no, estamos hablando del ingreso de una parte pues, importante de la población, y no solo es el ingreso, sino también es un referente para otros sueldos mayores. Entonces yo creo que es bueno que se saque nuevamente la discusión, que se ponga en la mesa del debate. El problema es que no es un debate sencillo y no hay una solución sencilla a este tema, más allá de las banderas políticas o todo lo que se quiera ver. Yo creo que sí es relevante discutirlo seriamente. Ahora, lo otro que viene, Alejandro, doctor, es cómo abordamos el tema. Y te diría, vamos a partir de dos cuestiones. ¿Le serviría a quienes reciben el salario mínimo realmente un aumento? Intuyo que sí, pero te lo pregunto. Y lo segundo, ¿en qué le afectaría al sector privado? Y sobre todo estoy pensando en pequeñas y medianas empresas. Mira, los dos puntos son centrales y no tienen una respuesta fácil, tampoco claro. Directa. Sí. Precisamente la idea aquí es aderezar este debate con los estudios técnicos que nos den luz de los impactos, de los efectos, porque no es una trivialidad modificar o aumentar los salarios mínimos. Número uno, por la parte de los trabajadores, hay un tema más grave que el de los salarios mínimos, que es toda la informalidad, y donde ahí no hay ni siquiera regulación de la ley, pero por eso son informales. Entonces ahí es una porción importante del mercado laboral. Eso lo tenemos que resolver, aún suponiendo que se modificaran los salarios mínimos. Estos trabajadores en esta parte, en este sector del mercado laboral, están fuera, porque ahí no hay quien esté checando o supervisando, etcétera. Entonces es un tema que hay que abordar. El otro tema es, bueno, hay otra porción importante de trabajadores que reciben, por supuesto, por arriba del salario mínimo, y habría que ver si esto tiene un impacto en este segmento. Por el lado del sector productivo, está señalando precisamente la parte más complicada, que es a la pequeña y mediana empresa, que por cierto es una porción muy importante, muy amplia en el número de establecimientos, es el mayoritario en el número de establecimientos en el país, que algunos probablemente no estén en condiciones de poder otorgar un aumento en ese tipo de salarios. Eso también hay que analizarlo con detenimiento, ver los impactos, ver cómo se podría implementar este tipo de políticas. Y en tercer lugar, el reconocimiento de que efectivamente el salario mínimo se ha deteriorado, no solamente el salario mínimo, otros salarios también, así como hay unos que han crecido más que los aumentos de inflación, etcétera, en sectores muy dinámicos, como el automotriz, etcétera. Tienes una porción importante de la población con muy bajos ingresos, y esto tiene efectos en los individuos, en el nivel de bienestar, pero también hay un efecto para la economía. Hemos visto un muy bajo dinamismo en el consumo privado desde hace tiempo, pero pues no es extraño que ocurra esto en un entorno en donde el ingreso de la población no ha aumentado como debiera, o incluso se ha deteriorado en términos reales. Si esto se logra resolver, ahí tienes un impacto positivo por el lado de la demanda,
pero de nueva cuenta, no es un problema sencillo, no es un problema, ni tampoco son grupos homogéneos, no es el sector empresarial de un lado, los trabajadores del otro, son grupos muy heterogéneos, cada uno tiene distintas condiciones, particularidades, y hay que analizarlas seriamente y técnicamente también. Sí, claro, no es un... A ver, oye, la consulta que propone el PAN pareciera como muy previsible la respuesta, ¿no? Claro. O ¿qué es lo que piensas, No, Alejandro? por supuesto. Digo, a mí me preguntan si quieren que me aumente mi salario, por supuesto. Pues quién va a decir que no, ¿verdad? No, creo que todos vamos a estar en la misma línea. Yo digo, esas son las partes, digamos, el aderezo más político del tema, de la discusión. Yo aquí estoy tratando de enfatizar la parte que es bueno que se saque a la discusión el tema, pero que hay que analizar, abordarlo también seriamente, y eso implica técnicamente y ver estudios de impacto, etcétera, para propuestas serias y de implementación, porque no es algo sencillo. Entonces, la consulta, digo, supongo que es parte del mismo juego político, de la economía política, de todas estos procesos. Uh-huh. A ver, la otra pregunta, Alejandro, sobre esto mismo. En función del deterioro, bueno, más bien el pronóstico a la baja que casi diría mes con mes tenemos respecto al crecimiento del país, el pronóstico de lo que puede crecer el PIB el presente año, ya andamos ahora en el 2.5 y ve tú a saber qué pase, estamos apenas en el octavo mes y estamos empezando el octavo mes. Te pregunto, ¿qué tanto puede deteriorar una circunstancia de proponer, discutir o aumentar el salario mínimo con esa otra variable que nos está pesando y que podría generar repercusiones económicas? Que quede claro que yo parto de que hay que aumentarse, ¿no? Por un asunto del principio de justicia, pero ¿qué tanto nos va a hacer bolas todavía más la casa una decisión de esta naturaleza y qué tanto le afectará en lo general al país en su economía? No, mira, evidentemente sí tiene un impacto negativo. El salario está vinculado al crecimiento económico, a la formalidad, etcétera, sí, y la economía no ha crecido como debiera crecer desde hace años. Pues tampoco es raro que los salarios no estén creciendo tampoco como debieran en ciertos sectores. De hecho, lo que tenemos es más bien un aumento de informalidad, eso es lo que vemos día con día. Pues evidentemente esto juega en contra, pero si se plantea como una discusión seria, no es una cuestión de sentarse, hacer una consulta y al otro día decir, ahora sí, aumentémoslo. Insisto, estas cosas hay que tratarlas seriamente, lleva tiempo, hay que estudiarlas para que salga una propuesta sólida, ¿sí? Si es que es factible y cómo se podría implementar en los próximos meses, no tiene que ser inmediatamente. Si es que quieren algo más serio, más allá de los tiempos políticos, digo, tenemos algunas elecciones en puerta, etcétera. Yo creo que aquí es donde a veces se pierde el contexto, ¿sí? Es una medida que obviamente tiene mucha simpatía por parte de todos queremos que nos aumenten los sueldos, pero ahí podemos perder el piso. Sí, y ve tú a saber en qué acabe el asunto, ¿no? Exacto. Sí, que ese es el asunto. A ver, ¿va a acabar pasando o no? ¿Qué supones, Alejandro? Mira, es muy difícil. De nueva cuenta, sí. No claro. tengo yo una previsión me queda claro que los salarios, los ingresos en general se han deteriorado, ¿sí? Yo he sido de los que he venido señalando que gran parte del poco dinamismo del mercado interno es culpa de este bajo poder adquisitivo. Se ha venido hablando de que la clase media ha venido creciendo en el país, pero es una buena porción de clase media pauperizada, ¿no? Con ingresos bajos. Esto hay que resolverlo. Parte de la respuesta está obviamente en lograr finalmente tasas de crecimiento mayores, pero también tiene que haber otro tipo de políticas laborales, etcétera, y de nueva cuenta no es algo sencillo. Tú haces un aumento por decreto, que ya me queda claro que no, por los comentarios previos a esta plática en este seminario, que no parece que no es el caso, pero se ha mencionado,
y pues tú terminas tronando quién sabe cuántas empresas, más informalidad y más desempleo. Esa es una posibilidad. Sí, claro. Entonces, ¿cómo logramos congeniar la demanda real y justa de que tenemos que mejorar nuestros ingresos de una buena parte de la población, junto con sin generar impactos negativos? Claro que ese es ahí la otra parte. A ver, déjame cerrar la conversación sobre este tema que del otro día lanzó el ingeniero Slim, que me llamó la atención y que indirecta o directamente puede tener que ver con lo que hablamos. Que en lugar de trabajar 5 días a la semana, trabajemos 3. Y que los 3 días se trabajen 12 horas. Esos 3 días, que sería, no sé, ponle lunes, martes, miércoles, supongo, y tuviéramos unos fines de semana que empiezan el jueves y terminan el domingo. ¿De esto qué piensas? Mira, honestamente no creo que sea una propuesta factible. ¿Sí? Hay muchos elementos en contra de esto. De entrada, tú dime si tú trabajas 12 horas al día, ¿sí? Dime cuál es tu productividad las últimas horas de ese día. Normalmente cuando tenemos jornadas muy largas, las últimas horas suelen ser bastante poco productivas. Hay una cuestión física en este aspecto. Yo no creo que jornadas de 12 horas sean las más recomendables en todo tipo de empleos. Tal vez un médico, tal vez los que vigilan, etcétera, pero no creo que sea. Y la otra pregunta es, ¿sí?, ¿qué haces los siguientes 3 días libres? Digo, hay muchas aristas en esto. Tus hijos van a estar en la escuela, ¿sí? En fin, sin poder adquisitivo para decir, bueno, son días que las puedo utilizar de una forma productiva, etcétera. Hay problemas ahí que los sociólogos y antropólogos deben de estar en mejor capacidad que yo de explicar, que no es un cambio nada más así de qué padre, tenemos 3 días más de un fin de semana largo. Las escuelas no lo van a tener. Hay centros como por ejemplo hospitales no pueden parar ciertas jornadas. Yo no creo que sea una propuesta realmente factible y bien pensada. Bueno, pues va a haber un buen agarrón con el tema de los salarios mínimos, ¿no? Yo creo que para cerrar. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Y no está no está muy claro qué puede pasar, ¿verdad? Por supuesto, es un tema muy candente que nos afecta a todos y es un tema que son de estos temas que se politizan inmediatamente. Muchas gracias, doctor Alejandro Villagómez. Gracias. A ti, gracias. Hasta luego.